académica internacional Historia a Debate. Bueno, primero agradecer a la Facultad de Historia y al Colegio de Historiadores de Sinaloa, en las personas de María Ángeles Citlalit, Rafael Ayala, Mabel Valencia, la invitación para estar por segunda vez pues dando una conferencia en vuestra universidad. Aunque en esta ocasión, como signo de los tiempos, lo hacemos digitalmente. La vez anterior, mi conferencia fue presencial en el marco de un congreso sobre movimientos sociales en el año 2011. Aquella participación mía estuvo organizada por el profesor Rigoberto Rodríguez, que sé que me está oyendo y quiero desde aquí enviarle un saludo y deseo de mucha salud para él y para su compañera. Todos sabéis por qué lo digo, ¿verdad? Bien, en aquel momento hablé sobre la historia inmediata de los movimientos sociales desde Chiapas a los indignados, y además fue una intervención que, pasados los años, 10 años exactamente, resultó profética, sobre todo en cuanto al impacto enorme que los indignados tuvo en todo el mundo, pero muy particularmente en España, y haciendo posible el primer gobierno de tipo progresista y de coalición desde la transición española a la democracia. La conferencia de hoy es sobre la historia después de la pandemia. Aclarar primero que utilizamos historia en el doble sentido que tiene coloquialmente, es decir, la historia vivida y la historia que escribimos los historiadores. Empecemos por lo primero, la historia vivida. Valga la redundancia, estamos viviendo una catástrofe planetaria. Y no lo digo solo por los millones de personas que están muriendo o siendo contagiados en los 5 continentes de una manera, en fin, abrumadora, que no ha parado en el último año. También por lo que arrastra la pandemia y pone en evidencia, es decir, una enfermedad global que padecemos y que incluye la economía, la política, la sociedad. 2008, la crisis financiera de 2008 fue solamente un aviso, y la crisis pandémica, pero también económica, del año 2020, me temo que sea un anticipo si no se toman las medidas necesarias para lo que pueda pasar a lo largo de esta segunda década del siglo XXI. Y insisto, no hay que hablar solo de la infección, también del confinamiento. Ambos se están prolongando demasiado. Llevamos un año confinados, ¿no? Y muriendo y siendo contagiados muchos colegas, compañeros, familiares. El proceso de vacunación se inició, pero va demasiado lento. El año 2010 fue extremadamente duro, pero es que lo que nos espera no va a ser una solución de un día para otro. La vacunación, que está dando muy buenos resultados, va a durar 1 año, 2 años o 3 años, según las zonas del mundo a las que nos estamos refiriendo. La previsión es que llegue a África en el año 2023. Todo esto está creando una impronta desoladora en nuestras mentalidades, porque los historiadores y académicos en esto no nos diferenciamos del resto del mundo, ¿verdad? Decía que el año
2008 fue solo un aviso y el año 2020 puede ser un anticipo si no se toman medidas de lo que suceda a lo largo de esta segunda década, ¿verdad? Al principio, es decir, hace un año, a principios del año 20, yo creo que todos pensábamos que estábamos ante un punto de inflexión, como hubo otros, desde la caída del muro de Berlín, las Torres Gemelas, etc. Con una idea difusa del cambio que podía originar la pandemia, que en sus inicios, pienso, jamás supusimos que estaríamos en esta situación un año después, ¿verdad? Pero esto se está naturalmente prolongando, decía antes, mucho, y se está demostrando que es un movimiento tectónico, ¿no? Con efectos graves en todos los ámbitos. Para la salud pública es lo más evidente, pero también el parón de la economía, el cambio radical en la manera de relacionarse las personas entre sí, los países entre sí, que ha venido para quedarse, los bandazos políticos, en fin, y la convicción que tenemos de que pese a la vacuna y a que podamos ir saliendo de esta infección generalizada, en el futuro puede haber réplicas. Con lo cual, la impronta desoladora que nos inunda nos genera preguntas angustiosas. ¿A dónde vamos? Y preguntas más racionales que tenemos que plantearnos en este contexto de crisis tan grave, ¿a dónde queremos ir? Podemos hablar de causas, de vulnerabilidades, de efectos, de peligros, de los nuevos peligros que supone la mayor pandemia que hemos vivido, no sé si en la historia, porque depende del contexto de cada momento, pero sí desde luego de este siglo que comienza. Las causas, la OMS lo tiene claro, y yo también, y muchos de nosotros también. La causa que ha originado esta gran pandemia está, en último extremo, en la agresión constante del hombre sobre la naturaleza. De manera que en el futuro puede haber nuevas pandemias o, bien dicho de otra manera, nuevas catástrofes de otro tipo, naturales, consecuencia de la acción destructiva del hombre sobre la naturaleza. Con lo cual, hoy los acuerdos de París, a los que ahora, después de Trump, los Estados Unidos se va a unir, pues quedan cortos para resolver el problema de la crisis ecológica que ya viene del siglo pasado y que este siglo se está agravando sobremanera y que es en último término, la explicación de la pandemia, sobre todo por la vía de la deforestación y de la destrucción del hábitat, en este caso de animales que expulsados de la foresta, pues con más facilidad infectan a la sociedad humana. Lo que fueron los ratones en la época medieval, parece ser que en el caso del COVID, los murciélagos en algún lugar de Asia, ¿no? La vulnerabilidad. La mayor vulnerabilidad que demuestra la pandemia es la descoordinación global que sufrimos como consecuencia de la fragmentación política. El mundo es, sabéis que yo soy medievalista, es como un enorme reino de taifas. O sea, los estudiosos del feudalismo sabemos que la fragmentación política
es, digamos, la característica política principal del sistema feudal. Pues bueno, eso no es nada comparado con la fragmentación política que sufre hoy el mundo y que le impide enfrentarse de una manera coordinada, digamos, a las amenazas globales como la pandemia de la que hoy estamos hablando. Por lo tanto, esa es nuestra mayor vulnerabilidad y los efectos de la pandemia. Volvemos a hablar de la gran recesión de 2008, porque cuando sucedió nos parecía que no podía pasar nada peor, ¿no? Indujo una recesión que se prolongó durante una década, ¿no? También es cierto que agravada por las políticas de austeridad impuestas que provocaron pues que tardáramos pues eso, aproximadamente 10 años en recuperarnos de la recesión generada por la crisis financiera de 2008. Pero hoy es peor. Hoy estamos ante una contracción de la economía mucho más grave. Estamos ante una gran recesión que gira alrededor del año 2020, pero que se prolonga en el año 2021 y que no sabemos cuánto durará. O sea, una contracción económica tan grande no lo soportaría el sistema mundial, porque hoy en día incluso cualquier crisis económica en un plazo, como veis, de 12 años, pues tendría consecuencias peores por la razón tan simple como que la globalización ha seguido avanzando también a la hora de globalizar una crisis. Por lo tanto, no sabemos cuándo durará. En consecuencia, ¿qué han hecho los gobiernos y algunas instituciones? Más por necesidad que por convicción. Inyectar miles de millones de euros y dólares en las economías de los países desarrollados. Claro, donde no se hizo, la situación está peor. Hoy en día, e incluso pensando en un futuro de recuperación económica y social. Entonces, ¿qué pasa? Que esta inyección de miles de millones de euros y dólares en las economías ha generado una deuda pública como nunca en la historia de la humanidad. Y ya vienen los agoreros de siempre diciendo que esa deuda pública generará en un plazo relativamente breve, depende de lo que se mantengan las ayudas económicas a la economía y a la sociedad, generarán en un tiempo relativamente breve una nueva crisis económica. La crisis de la deuda pública que ya se venía anunciando antes de la pandemia y que ahora, claro, adquiere unas dimensiones extraordinarias, simplemente porque la deuda pública se ha multiplicado por ¿cuánto? Por 10, por 100, no lo sé, depende según los países. Obviamente, la única solución para evitar una nueva crisis, en este caso económica, debido a las dimensiones mastodónticas de las deudas públicas, pasaría por la condonación de la deuda pública. Evidentemente, ya han levantado la voz lo que yo llamo los neoliberales emboscados que tenemos en nuestras instituciones, diciendo que eso no es legal, perdonarle a los estados las deudas públicas tan fantásticas que tenemos hoy en día y que hubo que articular, que hubo que implementar para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas, sociales. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos ante una encrucijada muy grande, ¿no? Donde según lo que fue el paradigma económico mayoritario hasta la pandemia, pues no tenemos salidas. Por lo tanto, yo espero que se confirme naturalmente este giro keynesiano que dieron las economías en el mundo desarrollado para poder sobrevivir a la crisis y poder reconstruir a nuestras economías respectivas, pero no va a ser suficiente porque son necesarias también nuevas políticas para atajar el incremento de desigualdades sociales y territoriales que produjo la
la pandemia. Es decir, que hay que seguir manteniendo las ayudas económicas y las ayudas para paliar la desigualdad social, la pobreza y la miseria que estuvo a punto e incluso ha asolado a gran parte de nuestros sectores económicos por el parón de la economía durante el año 2020 y lo que va del año 2021. Pero si es que si se le hace caso a esos cantos de sirena malvados del neoliberalismo sobreviviente que está todavía ahí, escondido en las instituciones, si se hace caso, se transforma al mundo post-pandemia en un polvorín presto a estallar. Esos son los datos de la situación que tenemos, pensando en el después de la pandemia, que no va a ser inmediato, pero para el que tenemos que prepararnos para bien y para mal, porque asoman, decía al principio, nuevos peligros. Y sin cambiar la desgobernanza global, además, tenemos el problema que si no se producen cambios, si no hay una autoridad política global que mande, los financieros y las multinacionales terminarán por hundirnos. Lo hicieron ya los primeros en 2008. Sobrevivimos sin grandes cambios, pero sobrevivimos a aquella crisis, pero no estamos en condiciones de sobrevivir a la que venga. Por eso hay que evitar que la crisis de deuda pública llegue a realizarse, ¿no? Y fijaros que ya empezamos a ver problemas, a pesar de la inyección económica de los estados hacia las farmacéuticas para que pudieran en plazo breve producir las millones y millones de vacunas que necesitamos, ha habido problemas. El problema que se conoce más es con la AstraZeneca, ¿no? Que ha querido vender en el mercado libre a pesar de los compromisos con determinados estados que habían financiado sus investigaciones y que pensaban que podían ganar más dinero en el mercado libre. Y ese es el problema que tenemos con los financieros y las multinacionales, que ponen el beneficio por encima de la salud de la gente. Y en este momento eso causa drama, un drama social, un drama global. Y para eso hace falta una autoridad política general para todo el mundo, igual que la autoridad política de los estados, en este caso, pues ha resultado positiva para tomar medidas extraordinarias que no siempre gustaron a las grandes empresas para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. En fin, la historia como ejemplo. Hubo antes de la epidemia del 2020 otras en la historia, hubo otras pandemias, también globales, no tan globales como la de hoy en día, pero sí generales, ¿no? Amplias. En aquel momento parecía sobre todo en la época medieval que venía el fin del mundo. La primera, la peste negra de 1348, que detonó la crisis del sistema feudal, que dio lugar al Estado moderno como solución. Esta es la relación causa-efecto, dicho de una manera muy resumida, de un proceso histórico que va desde la fragmentación política del feudalismo al Estado moderno y que dura siglo y medio. La siguiente gran pandemia, que tuvo grandes efectos históricos también, si acaso más diluido porque entraron otros factores, es la mal llamada gripe española del año 1918, que combinada con los destrozos de la Primera Guerra Mundial, pues también aceleraron una crisis del capitalismo que se manifiesta a partir de la crisis del año 1929 y genera, pues como sabemos, el fascismo, el nazismo, muchas
muchas cosas. Y ahí hubo que encontrarle una solución, y una solución radical. Estoy pensando por parte del propio capitalismo empujado por los movimientos sociales. Y eso fue el estado de bienestar en el oeste y el régimen socialista en el este, como todos sabemos. Ese proceso duró medio siglo, entre 1918, digamos, y 50 años después, donde a partir de cuando en 1973 se iniciaron los 30 años gloriosos, es decir, una recuperación económica y un desarrollo económico en Occidente que duró 30, que había durado 30 años, ¿no? Bien, pues entonces esto es, digamos, lo que pasó con la crisis del siglo XX, la crisis económica unida a una pandemia del siglo XX. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Bueno, que todo se acelera, la globalización tiene eso, para bien o para mal acelera todo, ¿no? Y no pregunta, y no tenemos tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo. Lo lógico, desde el punto de vista de a dónde queremos ir y de la racionalidad de la historia, sería que la crisis iniciada en el año 2020 acabara dando lugar a un estado global. Eso sería lo lógico. Pero como podéis observar, nadie lo está planteando. Nadie cuestiona el mal gobierno que tenemos ahora en el mundo, ni el hecho de que cada país vaya por su lado y con mucha dificultad se toman acuerdos, con mucha dificultad, porque las instituciones que podían hacerlo, empezando por la ONU, no tiene fuerza ni capacidad para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que la lógica historia llevará a que en algún momento dado se forme un Estado global, por instinto de supervivencia de la propia humanidad, porque esta no va a ser la última calamidad a la que tengamos que hacer frente, pero el camino va a ser, me temo, si no se toman medidas, lento y doloroso. Sin embargo, dicho todo lo anterior, yo pienso que otro futuro es posible, sobre todo porque ahora es más necesario que nunca. No es solo la expresión de una voluntad de progreso, es que llega a ser, o puede llegar a ser, o está siendo ya una urgencia. Por lo tanto, evitemos todo pesimismo escatológico, apocalíptico, al que se presta esta situación. En lugar de hablar de distopía, hablemos por lo menos, de utopía, que implica la esperanza. Si hay base, yo creo que hay base, porque no olvidemos que toda crisis al mismo tiempo supone una oportunidad para hacer las cosas de diferente manera. En el año 2017, en un congreso americanista en San Petersburgo, presenté un paper sobre los fines de la historia en el siglo XXI, que está por ahí publicado. Y yo en estos 3 años encuentro variaciones importantes producidas por la pandemia y el contexto que la acompaña. Y son 3 las más importantes. Primero, la derrota, ya lo referí antes, del neoliberalismo. Hoy ha emergido el Estado como elemento central de las políticas sociales y de las políticas económicas, como no se había visto en décadas, ¿no? Por otro lado, también la democracia también está derrotando al autoritarismo, que era uno de los fines de la historia o una de las alternativas de futuro que yo estudiaba en el siglo XXI. Bueno, pero hay que darle toda la importancia que tiene, y no es poca, pues la derrota del golpe apoyado por el ejército en Bolivia en el año 20, y ahora, en lo que va
siglo del año 21, la derrota del golpe militar que intentó el expresidente Trump en los Estados Unidos de América. Ahora mismo ha tenido lugar otro golpe militar en la antigua Birmania, Myanmar, y yo pienso con una gran resistencia de la sociedad que reivindica el retorno a la democracia, y pienso que también fracasará. Es decir, se fortalece el Estado, se fortalece la democracia, y yo creo que se hace, digamos, más fuerte la propuesta que en aquel momento yo hacía de ir a un gobierno mundial democrático. Por lo menos se hace más necesario que nunca si se quiere evitar la repetición de una crisis como la que hoy estamos sufriendo. En el año 2021, la parte llena del vaso, eso que decimos cuando uno es optimista, se fija en la parte llena del vaso, y cuando uno es pesimista se fija en la parte vacía del vaso. Pues bien, la parte llena del vaso se está rellenando, se está llenando gracias a las vacunas y las ayudas económicas donde las haya, claro, ¿no? Por lo tanto, yo a corto plazo, es decir, lo que toca, lo que resta de este año, la mayor parte de este año, yo soy optimista, ¿no? Aquí y en los países del mundo desarrollado, en los que no hay estas ayudas, ni va a llegar tan pronto ni en tan gran medida las vacunas, la situación naturalmente está peor, pero también va a estar peor para los países desarrollados a medio y largo plazo si no hay un giro radical en una serie de políticas que yo no lo veo fácil, ¿no? Por eso digo que el futuro está regularmente desesperanzador. Por ejemplo, es necesario un giro radical para avanzar a lo que decía esa autoridad política global, que se imponga a los poderes económicos ocultos. No sé si os dais cuenta que se habla mucho de los poderes económicos ocultos que controlan determinadas instituciones internacionales, etcétera, pero durante todo este año último han desaparecido. ¿Qué ha dicho el FIN, el FIM? ¿Qué ha dicho la OCDE, el Banco Mundial de Comercio sobre la crisis pandémica? ¿Y qué han hecho? Nada, ¿no? Dejaron a la OMS en solitario, sin tener prácticamente atribuciones, más que actuar como referente y dar consejos y etcétera, ¿no? Entonces hay que avanzar hacia una autoridad política global de verdad, de carácter democrático, obviamente. Hay que mantener e institucionalizar las ayudas económicas a medianas y pequeñas empresas y las ayudas sociales a los trabajadores cuyas empresas han tenido que parar, y a la gente que se ha quedado sin trabajo, etcétera, y no digamos a la gente pobre, ¿no? Entonces todas esas ayudas hay que mantenerlas e institucionalizarlas, no como dicen los neoliberales emboscados, que eso pasado el momento de la pandemia y de la crisis volveremos al mercado libre. De eso nada. Hay que llevar a cabo políticas más radicales contra la deforestación y el cambio climático, y hay que invertir más en ciencia, que es la ciencia nos está salvando las vidas, y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero es que hay que invertir más. Por un lado, en las ciencias naturales, que tienen que ver con la salud pública, pero en general hay que invertir más en I+D y en la educación, que serán esenciales para salir en lo económico y lo social de la crisis, para la reconstrucción económica post-crisis. Es cuestión de vida o muerte. Los ricos también mueren por el COVID. O arreglamos el mundo o todos lo vamos a pasar muy mal. Bien, y termino. ¿Cuál es el lugar de la historia que escribimos, de la historia que hacemos los historiadores en esta encrucijada histórica?
Un colega de la Universidad de Guanajuato, José Luis Lara, participó en un debate que hemos abierto en mi cuenta de la Academia EDU, justamente sobre esta conferencia, ¿no? Y el tema de esta conferencia. Y creo que tuvo, en fin, una intervención muy destacada y muy lúcida, ¿no? Y dice en esa intervención tres cosas. Primero, que la pandemia literalmente nos hizo trizas el paradigma. Entiendo que el viejo paradigma. Después, segundo, no previmos el nuevo paradigma. Tercero, como advertía Kuhn, en fin, supongo también que nos ha leído a nosotros, ¿no? Los inconformes, antes de esta situación crítica de la humanidad, ya hablábamos de digitalización y de otras cosas que hoy están generalizadas. Y por último, y ahí viene la pregunta angustiosa, por eso decía, hablaba yo de una impronta desoladora de este confinamiento, de esta crisis tan prolongada en todos nosotros. La pregunta angustiosa cara al futuro es la siguiente: ¿quién empleará a los historiadores jóvenes que nosotros formamos en la universidad? Yo creo que es muy cierto todo lo que dice José Luis Lara, es sincero, es perspicaz. Efectivamente, la pandemia y sus consecuencias invalidan la historia contemplativa que tanto amamos de los datos y los archivos, que siguen siendo necesarias y no vamos a prescindir del uso de los datos para hacer historia, pero que es, si antes era insuficiente, hoy es alarmantemente insuficientes. Porque la pandemia y sus efectos dan la razón, lo decía José Luis, pero yo creo que cualquiera lo ve, a los que desde los años 90 estamos planteando un nuevo paradigma historiográfico por una historia más global, una historia más digital, una historia donde los valores cuenten a la hora de escribirla y de investigarla, una historia que se preocupe también por el presente, lo que llamamos historia inmediata. Yo estoy entrando en detalle de este nuevo paradigma que hemos ido construyendo en Historia de Debate en los últimos 20 años, en una serie de vídeos en YouTube, pero se difunden también por otras redes, que se llama ¿Qué es la historia? Justamente acabo de hablar de la historia digital en más detalle de lo que puedo hacerlo aquí, y donde se ve que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema y además practicándolo, ¿no? En fin, que yo creo con toda sinceridad que el nuevo paradigma que nosotros, pero no solo nosotros, nosotros sobre todo en el ámbito académico latino, pero otros en otros ámbitos también, de otra manera, están planteando los nuevos paradigmas para adaptarnos al siglo XXI. Eso que era voluntarioso, hoy es una urgencia, una necesidad, y que este nuevo paradigma en construcción va a ser o debe ser la tabla de salvación para nuestra disciplina, porque necesitamos por esa vía renovar ante las otras disciplinas y sobre todo ante la sociedad la urgencia o la necesidad de demostrar, decía, la utilidad social y científica de la historia que se cultiva en las universidades y los centros de investigación. En efecto, es innegable que la pandemia ha supuesto un gran impulso irreversible, en mi opinión, y ha afectado a la economía, a la sociedad, a la política y también a la academia, en varios aspectos a los que nos referíamos nosotros cuando en las dos últimas décadas hablábamos de un nuevo paradigma. Primero, la globalización y la digitalización de la sociedad, la ciencia, la academia, la historiografía, como nosotros hemos hecho, etc. También la necesidad de educar en valores y de hacer una historia desde los valores, empezando por
por la credibilidad de las fuentes, ¿no? Pero también valores de tipo ético y de tipo social, ¿no? Es decir, que hoy es necesario este compromiso, o por lo menos hasta ahora era necesario, y hoy es urgente, porque si la humanidad está en peligro, nosotros que somos una parte de las humanidades y una ciencia humana, tenemos que contribuir con sensibilidad social y ética, con nuestro trabajo como educadores, con nuestro trabajo como investigadores, a sacar a la humanidad de ese peligro. Si no tuviéramos ese grado de sensibilidad, no mereceríamos el apoyo público que estamos recibiendo con el impuesto de todo para investigar y para enseñar. En fin, ¿quién puede negar ahora algo que estuvimos defendiendo todos estos años hasta el día de hoy? ¿Quién puede negar ahora la necesidad de incluir el paradigma ecologista y el paradigma globalista en el nuevo concepto de la historia como ciencia que yo planteaba? Me refiero al paradigma ecologista, también el paradigma feminista, como novedad para introducir en el concepto de historia. Pero bueno, ahora estamos hablando de la pandemia. Yo ya planteé esto en el año 2002, ante el escepticismo de mucho. Hoy vemos actuar una fuerza desbocada de la naturaleza, como es el virus, y no podemos hacer historia sin introducir en el centro de nuestras inquietudes metodológicas e historiográficas la cuestión ecológica. ¿Quién puede negar también hoy, después de la pandemia, que los historiadores debemos analizar el presente y el futuro desde el pasado, lo que llamamos historia inmediata, que también generó obviamente mucha resistencia, o que el historiador tiene que preocuparse del pasado, despreocuparse del presente, y hoy no podemos despreocuparnos del presente porque el presente nos alcanzó con toda su fuerza destructiva, y tenemos que todos contribuir a superar este presente destructivo para tener un futuro mejor, y los historiadores podemos aportar mucho introduciendo el pasado en los análisis necesarios sobre el presente y el futuro. Bueno, nada más, abajo el COVID, viva la buena historia, venceremos. Muchas gracias, doctor. No sé si tengan alguna pregunta, maestros, pueden levantar la manita. Okay. Maestra Elda Rivera Calvo. Muchas gracias, maestro Carlos, por sus reflexiones que nos dejan pensando, y creo que la principal conclusión con la que me quedo es que siga la esperanza, ¿no? Que el desánimo no se apodere de nosotros, y pensar en un futuro diferente. Hay toda una línea, ¿no?, en enseñanza de la historia sobre la enseñanza del futuro, que usted comentaba, ¿no?, que como historiadores nos ubican en el pasado, pero realmente los historiadores estamos en los tres tiempos, ¿no?, de manera dialéctica, y pues eso se tiene que enseñar en la escuela, ¿no?, pensar que el futuro puede ser distinto, y que ese futuro será distinto en la manera en cómo participemos en el presente, ¿no?, en nuestras acciones. Respecto a lo que usted comentaba sobre la idea de un Estado global, fue algo que me dejó también pensando. ¿Cómo pensar en un Estado global con esta fragmentación política que usted decía? Y sobre todo, ¿qué hacer con los intereses, ¿no?, con los nacionalismos, con los intereses de estas grandes empresas transnacionales que anteponen la ganancia, el lucro, al aspecto, pues, de las necesidades, ¿no?, en este caso de la salud? Y usted decía, bueno, decían, la deuda no debe pagarse porque si no no es legal, y dice uno,
y dónde está lo ético, ¿no? El cobro de intereses tan alto es algo inmoral, ¿no? Entonces, son reflexiones que me deja usted con su participación. Gracias. ¿Contesto o hay más preguntas? Voy contestando. Bueno, sí, vamos a ver. Sí, vaya contestando, maestro. Sí, realmente no es nuevo la inquietud del historiador por el futuro, porque recordáis que las vanguardias historiográficas del siglo pasado planteaban de estudiar el pasado para entender críticamente el presente y contribuir a un futuro mejor. Lo que hay de nuevo en el siglo XXI simplemente es que la angustia por el futuro lo inunda todo, ¿no? Es decir, el futuro es que se ha hecho presente. O sea, no es, digamos, un entretenimiento de un filósofo. No, es algo que está en todas las personas, ¿no? Dice, ¿qué va a ser? Si esta es la situación hoy, ¿qué va a ser mañana, no? La situación. Igual con las generaciones más jóvenes, como decía el profesor Lara, bueno, ¿y qué va a ser de los jóvenes que salgan de nuestras universidades? Ya empieza siendo un problema desde hace tiempo, ya es un problema desde hace tiempo, pero ahora, con todo lo que está pasando, ¿qué va a ser? Y nosotros podemos aportar mucho, porque aquí hablábamos la relación de esta pandemia con otras y en la historia, y sin la historia no entenderíamos ni lo que está pasando ahora, ni las soluciones que eso puede tener. Y voy a la segunda pregunta que me planteaba Elda, es decir, el tema de la formación de un Estado global. Pues es que ya lo hemos vivido en la historia con la formación de los estados modernos, ¿no? Es que han nacido pues contra los intereses de los poderes feudales, ¿no? De los poderes territoriales, ¿no? ¿Y eso cómo se resolvió? Pues simplemente la nobleza feudal pues se tuvo que adaptar o simplemente en algunos casos hubo incluso ejecuciones, ¿no? Por parte de los monarcas, monarcas de finales del siglo XV y principio del siglo XVI. Es que hay que dominar a esa clase dirigente que en un momento dado pierde el apoyo del conjunto de la sociedad, en este caso de la sociedad global, y se transforma en un estorbo para el desarrollo no solamente de la sociedad y por una cuestión ética, para el propio desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Por lo tanto, es que claro, para que transitáramos del feudalismo a la modernidad con el Estado moderno, sobre todo, pues hizo falta pues una revolución. No es necesario que sea una revolución de ocupar las calles o con armas o eso. No, un cambio radical de fondo, y no sabemos las formas que eso puede tener. Lo que pasa es que hoy en día tenemos el instrumento que en otras épocas históricas no había, que es la democracia, que ha permitido en una parte de América Latina, lo que se llamó la América bolivariana, pues que fuerzas transformadoras desde el punto de vista social, político y económico, pues alcanzaran los gobiernos, ¿no? Lo sabemos, con un resultado, pues más o menos, había que discutir, incluso diferenciar según los países, pero en todo caso la democracia debía permitir esto. Es decir, que en algún momento los estados tendrían que ponerse de acuerdo para conceder más atribuciones, primero de manera provisional y después constituyentes a lo que hoy es la ONU, o bien creando un nuevo organismo o bien dando poderes a la ONU que le permitan transformarse en, digamos, lo que sería un gobierno provisional. Y no digo una cosa del otro mundo, porque aquí se ha hecho el G7, el G8, el G20, se han cansado de crear organismos para ponerse de acuerdo los grandes estados entre sí, todos desaparecidos durante esta crisis, todos. Es que ni se han reunido. Pues igual que han sido capaces de hacer eso, tienen que ser capaces de crear estructuras realmente con poder
en el mundo que hagan frente a todas estas amenazas, porque o todos o ninguno. Ya no es que conseguir tipos de sistemas políticos, en este caso un sistema político global que favorezca a las mayorías sociales, ya es que favorezca, la urgencia es que favorezcan al conjunto de la sociedad y que podamos enfrentarnos a las amenazas globales. Y eso la historia demuestra que sí se puede hacer. Ahora cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses que se van a resistir. Por ejemplo, yo conozco mejor el caso de Europa. En Europa hay un mercado común, pero no llegó a cristalizar una unidad política y social. Bien, y siguió funcionando la fragmentación en estados que se ponían de acuerdo, todavía hoy se ponen de acuerdo, etcétera, y una Comisión Europea y un Parlamento Europeo que tienen pocas atribuciones, vamos, menos que las que tiene una comunidad autónoma en el Estado español, para ¿qué queréis que os diga? Pero, sin embargo, cuando la crisis, la Comisión Europea, con la ayuda de los estados, jugó un papel mucho más importante y fue capaz de arbitrar esos millones y millones de euros para salvar las economías y evitar pues, la miseria social de gran parte de población, ¿no? Entonces, la necesidad obliga y tiene que obligar a la necesidad a ir en esa dirección, porque no se trata tanto de una lucha de clases solo. Se trata, claro, los más interesados son los de abajo en que se llegara a esa situación. Un estado global de bienestar, como ahora existe en unos países más que en otros, un estado de bienestar nacional. Claro, las mayorías populares están de acuerdo, pero es que también en un momento dado los grupos dirigentes tienen que darse cuenta de que vamos hacia un abismo que arrastra también primero con las pequeñas y medianas empresas y si esto sigue así también con las grandes, primero afecta a los salarios y a los empleos y después afecta a los beneficios y a todo. Por lo tanto, yo creo que con mirada de historiador se puede decir que la historia nos lleva en esa dirección. La única nota negativa que yo pondría es que esta mirada de historiador, yo no la veo por ahí, no la veo entre los políticos, por ejemplo, sean de izquierda, de centro, de derecha, no lo veo. Tampoco tan claramente se ve en los movimientos sociales. Es que los movimientos sindicales, sociales, políticos, sean de izquierda o no sean de izquierda, se mueven todos en el ámbito nacional. Es decir, toda idea de coordinarse globalmente, etcétera, eso no ha cuajado. Y eso es uno de los problemas que podemos tener, que no tenemos un movimiento social global con capacidad organizativa, etcétera. Hubo intentos. Desde el año 1999 el llamado movimiento antiglobalización, desde el año 2011 el movimiento de los indignados, que llegó a todos los continentes, que fue muy importante, pero se coordinó escasamente, o sea, siempre falta eso, la dimensión global siempre falta. Y si las amenazas son globales, los sujetos sociales tienen que organizarse globalmente y después presionar para que los sujetos políticos también se organicen globalmente. Eso cae de cajón. Y a lo mejor pues tardamos décadas, no sé si medio siglo o siglo y medio con la época medieval, pero estoy seguro que llegará. Y mientras pues habrá que pagar el precio por la falta de lucidez de las clases dirigentes de este siglo XXI que ha iniciado su andadura de una manera tan crítica. Sí. Maestra Mabel. Hola, dime. Sí, yo nada más comunicarle que han estado los alumnos presentes de la Facultad de Historia, pero como hemos tenido algunos problemitas ahí de técnicos, varias personas, Carla Barraza, Gabriela Ayala, Rosy González, Hernán, Isidro Alonso, Marcia, Julisa, Jordina, Luis Alberto, José Elías Sánchez, él nos está viendo de Ecuador, le manda saludos. José Elías, Jesús Alberto, Saúl Alarcón del Colegio de
historiadores de Sinaloa, Gustavo Enrique, Dulce, Berry Osuna, Chito, Lidia Corona. Son alumnos, varios son alumnos de la Facultad de Historia que han estado presentes y pues le envían saludos. Y yo, en lo personal, pues me llama la atención lo que ha comentado sobre la crisis del 2020, ¿no? Que es la falta de organización que ha tenido el mundo en general sobre esta pandemia, ¿no? Tenemos muchas pandemias históricamente, pero esta no la hemos podido resolver. Hay países que no van a recibir, estuve escuchando yo hace poco, no van a recibir la vacuna porque no tienen dinero para ello, no tienen un presupuesto. Entonces, todas esas cosas a mí sí me impactan, que pues estando en el siglo XXI todavía no nos hemos podido organizar, ¿no? De una manera fuerte y con cierto poder, como usted dice. La ONU no ha sido esa parte insistente o organizativa, ¿no? A los países no ha influenciado pues en sus decisiones. Solamente es mi comentario, doctor. Bien, pues un saludo de mi parte también para los alumnos de la Facultad de Historia de la UAS. Gracias a vosotros también por esta oportunidad de estar aquí de nuevo en Culiacán, aunque mi presencia sea digital, hablando de historia. Sí, yo he tratado de mirar hacia adelante, pero la desigualdad en la distribución de las vacunas es espantosa, la situación que está creando, porque los países con dinero podemos, yo hablo desde España, pagar la vacuna en un tiempo récord, y los que no tendrán que esperar. Lo único arbitrado hasta este momento para solucionar eso, que es grave, los demás, en el fondo, es decir, los demás que se sigan muriendo, ¿no? Lo único positivo que ha habido es el esfuerzo de la OMS, siempre la OMS solo, para, con algunas ayudas más bien de tipo ONG, etcétera, conseguir una compra de vacunas, me parece de la AstraZeneca, justamente, que se distribuirán, pues ya veremos cuánto en otros países, pero que va a resultar insuficiente, porque todos sabemos, además requieren las vacunas casi todas 2 dosis, que necesitamos millones y millones y millones, ¿no? Mira, el 16% de la población, los países que tienen el 16% de la población, monopolizan el 60% de las vacunas que están distribuidas. Por eso yo dije que nos sentamos ante un polvorín, ¿no? Porque que puede estallar en cualquier momento, no solo por las desigualdades sociales, que también podríamos hablar en cada país, generadas por la crisis, sino también por la desigualdad territorial. No sabemos por dónde saldrá todo eso, pero el problema está ahí. Eso solamente una autoridad mundial podría resolverlo, y la autoridad mundial, que es la OMS, pues es una autoridad sin competencias, sin poderes ejecutivos ninguno, solamente, como la ONU, puede aconsejar, nada más. Y los acuerdos que ha habido con capacidad concreta para negociar y para llegar a conclusiones, ya me referí antes a la G7, G8, G20 y todo eso, pues son por intereses de estados concretos, o bien en la ONU por cuestiones de seguridad en un momento dado. Afortunadamente, ahora no vivimos una situación en el mundo realmente pacífica en cuanto a la guerra entre los estados y todo eso, quitando algunos conflictos localizados, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos una guerra con nosotros mismos, con la propia naturaleza, que nos hunde, ¿no? Hoy ya no será como en la época de la Guerra Fría un holocausto nuclear, será un holocausto ecológico, ¿no? Lo que nos puede hundir, no sabemos. No sé si os disteis cuenta de que siempre nos
nos toman por sorpresa, es decir, la crisis del 2008 por sorpresa, la crisis del 2020 por sorpresa. Es decir, que no hay nadie que se esté preocupando, no hay nadie que esté al mando, ¿no? Y que se esté preocupando de qué pasa, por dónde puede salir la crisis ecológica mañana, ¿no? Porque hay varios tipos de catástrofes naturales. Una es la pandémica, pero hay otro tipo de catástrofes naturales. ¿Alguien está vigilando eso? No. Para que hubiera alguien que estuviera vigilando esto, ¿qué haría falta? Pues muchos recursos, y muchos recursos públicos, como todo, que hoy están enfocados pues nada, en los ámbitos de cada uno de los estados, etcétera. La ciencia ha demostrado en esta crisis una gran capacidad de respuesta, incluso de colaboración entre sí, ¿no? Pero claro, eso necesita muchos más recursos y por encima de la ciencia tiene que haber una autoridad política que lance las políticas adecuadas, valga la redundancia, para hacer frente a las amenazas. Eso ha funcionado bien en el Estado. Los estados que se supone que por lógica histórica también, pues se acabarían disolviendo por el proceso de globalización, han adquirido una nueva vida porque ha sido el valladar y el escudo que nos ha defendido de esta amenaza pandémica, pero es insuficiente, entre otras cosas también porque ha sido una jaula de grillos el mundo, ¿no? Ha sido una jaula de grillos y de codazos para ver quién consigue esta vacuna o la otra. Entonces eso tiene que cambiar, el tipo de gobernanza mundial tiene que cambiar, y esto yo estoy seguro que lo está viendo mucha gente a la vez, pero a lo mejor la gente que tiene poder para cambiar las cosas pues no lo hace, y desde luego los que están en la política tampoco lo están planteando, porque se está planteando lo que uno tiene alrededor, y porque hoy la actividad política, incluso en la izquierda, pues está orientada a controlar los estados en los que se habita. No se plantea, ojalá volvieran los tiempos de la Primera Internacional, donde estaba claro de que la revolución que se predicaba tenía que ser mundial o no sería, ¿no? Pues ahora, sin llegar tan lejos en nuestras aspiraciones, nos gustaría tener militantes y políticos que vieran claro que es necesario una acción global, porque las amenazas hoy en día son globales, y cuando las amenazas se concretan, aunque yo digo que nos afecta a todos, claro, a la mayoría popular le afecta más. Dije antes que todos mueren, los ricos y los pobres, por el coronavirus, pero los pobres simplemente mueren más también, porque son más y están menos protegidos. Gracias, maestro. Una pregunta del Facebook del profesor Rigoberto Rodríguez. Dice: hola Carlos, te saludo y agradezco compartas con los sinaloenses tus reflexiones. En las conferencias recientes has mencionado que el enfoque de la globalidad es reivindicado por historiadores en diversas partes del mundo, entre ellos los norteamericanos. Te agradecería me señalaras algunos autores y los trabajos en que se expresan esa globalidad. Por lo pronto he tenido la oportunidad de revisar la obra de Lin Hun. Sí, vamos a ver, ya conozco esa pregunta porque Rigoberto me la ha enviado a través de Facebook. Yo cuando hice esa referencia a los historiadores norteamericanos, me refería a un aspecto de la historia global que es lo que ellos llaman la historia mundial como historia global, o sea, la necesidad de hacer una historia de la globalidad, no solo en la actualidad, sino en otras épocas pasadas, que desde Historia de Debate estamos apoyando. En el año 2000 hemos abierto un debate ya sobre ese tema de la historia mundial, y en el tercer congreso, en el año 2004, hubo una sección sobre la historia mundial como historia global. Por lo tanto, es uno de los aspectos a tener en cuenta. Hay cosas, decía Lara, ¿no?, que inconformes que han ido planteando cosas antes de esto, pues también desde otras áreas, yo también lo dije, pues están planteando cosas interesantes
en lo que toca a nuevos paradigmas, como es la historia mundial como historia global. A Rigoberto ya le pasaré, que de hacerlo después de la conferencia, bibliografía específica. Muy bien. ¿Alguien más, maestros? Creo que Rafael quería preguntar algo. Sí, maestro, Adelante. la verdad que nos deja con esta conferencia muchas preguntas, ¿no? Sobre el comportamiento humano, político, social, económico, global que se está originando, sobre todo en esta pandemia. ¿A qué le atribuye usted esta descoordinación que hay sobre este tipo de situación? Estamos viviendo, yo creo, otra realidad a la que no habíamos nosotros visualizado, pero sí, claramente, usted lo ha mencionado, esa descoordinación, ¿a qué le atribuye? Esa sería la pregunta. Bueno, yo creo que a la cortedad de miras de los que gobiernan el mundo, me refiero a las grandes multinacionales, ya lo dije, a los grupos financieros, porque si no se plantea el tema de la autoridad política mundial, pues gobiernan los que ahora lo siguen haciendo, que son entidades económicas, que son las que controlan el Fondo Monetario Internacional, son las que controlan el Banco Mundial de Comercio, la OCDE, etcétera, ¿no? Entonces a ellos les va bien así. Y hasta ahora, si se creara una autoridad política mundial, pues tendría que ser obviamente democrática, tendría que haber pues unas elecciones mundiales, tendría que haber un gobierno mundial, una constitución mundial, y ahí, pues como pasan los estados, pueden ganar uno u otros esas elecciones, y eso puede llevarle a perder el poder del que hoy disfrutan en el mundo y del que no tienen que rendir cuentas a nadie. No tienen que rendir cuentas a nadie, simplemente porque ellos son un poder de facto. Y por eso el hecho de que políticos e ideólogos, pues frente a esto no hayan alzado la voz, podrían decir, bueno, es que no vivimos tiempos, y seguro que lo dicen, o por lo menos lo piensan, de utopías. Sí, pero el problema es que vivimos tiempos de urgencias, y esto que estamos planteando es una urgencia, ¿no? Y es una urgencia de momento para las clases populares, que claro, igual que ganan las elecciones en los estados, pueden ganar las elecciones en un ámbito político mundial, pero también puede, en un momento dado, va a ser una urgencia para los que dirigen, porque no se puede dirigir algo que se cae a trozos, definitivamente. Es necesario encontrar otro nuevo equilibrio. En realidad el problema es muy sencillo. Aquí vivimos una globalización galopante en el terreno económico, en el terreno de la comunicación, en el terreno de las fuerzas productivas, del comercio, es decir, de la economía y la sociedad, pero no existe una globalización política, se escapa de eso, no existe una globalización política. ¿Quién gobierna todo eso? Antes nos lo planteábamos respecto a los poderes financieros, ¿no? Cuando, a partir del momento que generaron la crisis del 2008. Pero hoy ya no es tanto ese el problema, que lo sigue siendo, sino el problema son las amenazas globales que se ciernen sobre el conjunto de la humanidad. ¿Quién se encarga de eso? ¿Los grandes bancos? Las grandes industrias multinacionales. Necesitamos una autoridad pública mundial y solo puede ser democrática, con un gobierno, una constitución y unas elecciones, que a lo mejor esa autoridad, por las diferencias que hay en el mundo, no cubre todo el planeta, pero bastaría con que cubriera una parte importante del planeta y que demostrara con el ejemplo que ese es el camino a seguir. Por muy difícil que sea, necesitamos, como se dijo al principio, y yo insistí en ello,
decía Elda, también esperanza, ¿no? Y objetivos en este siglo que comienza con una fuerza inusitada. Hemos tenido una crisis en el primer decenio, otra crisis en el segundo decenio, y no sabemos qué va a pasar en esta misma segunda década. Es necesario lanzar objetivos y después una acción política y social que ya no depende de los académicos, naturalmente, sino que depende de que cojan el balón en su mano, pues los que tienen capacidad de iniciar una acción social y una acción política fuera del ámbito local y nacional, porque claro, el ámbito nacional ya es un ámbito local en este momento tan de globalización tan aguda, porque de eso no tengáis dudas, pasada la pandemia, la globalización seguirá a ritmo acelerado, tanto en cuanto a calamidades como en cuanto a desarrollo de fuerzas productivas. Pues ¿cuánto vamos a tardar en plantearnos el problema del Estado global? Pues cuanto más tardemos, peor para todos. Muchas gracias, maestro. Maestro Citlali, le cedo el uso de la voz. Mariana. Ya, muchas gracias, doctor Carlos, por sus palabras y nos quedamos reflexionando. Incluso voy a aprovechar para invitarlo. Ahí Mabel se va a contactar con usted para que nos haga el favor de acompañarnos en uno de los programas de radio que tiene nuestra Facultad de Historia, pero para que nos hable, ¿no?, de la necesidad de tener historiadores, ¿no?, y su labor en la sociedad y la necesidad, ¿no?, de como usted comentaba, ¿no?, que los gobiernos hagan uso, ¿no?, de los historiadores, porque en verdad sí hace mucha falta, ¿no? Y ahorita que decía usted que los políticos no están interesados o no le han puesto el rigor, ¿no?, que se necesita con esta pandemia, déjeme decirle que sí, hay algunos, por lo menos aquí en el estado, ¿no?, algunos candidatos, ¿no?, o presidentes de partido, ¿no?, que están muy insistentes, ¿no?, sobre todo en el cuidado de la sociedad, ¿no?, como quien dice, lo que nos toca hacer como seres humanos, ¿no?, ante esta pandemia, y no tanto dejarlo a los gobiernos, aunque sí tienen mucho, ¿no?, mucho que hacer, y dejan mucho, ¿no?, que decir y que desear, pero pues nosotros también hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y como usted dice, ¿no?, esperar que la vacuna nos llegue y nos llegue pronto, y por lo tanto mantenernos vivos y mantenernos sanos y mantenernos aquí. Yo le agradezco, doctor Carlos Barros, que nos haya acompañado el día de hoy, y agradezco que nos sintonizaron, y este video pues va a quedar grabado, ¿no?, para que lo vean próximamente. Agradezco, doctora Elba, maestro Aragón, doctora Rivera Calvo, Mabel y Omar, Catarino, muchísimas gracias. Despedimos esta transmisión dándoles un cordial abrazo, y la Universidad Autónoma de Sinaloa pues tiene las puertas abiertas para todo el que quiera presentarnos temas tan importantes como nos presenta el doctor Carlos Barros el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuidaros.